para los que no están. Estamos definiendo lo que son reluctancias, ¿no? Reluctancia 1, 2, 3, la reluctancia del entreyeso, la reluctancia 3 y la reluctancia 4. Y esa es la formulita que no tienen de olvidar, se les decía, ¿no? La reluctancia va a ser la longitud sobre la permeabilidad por el área, ¿no? De esa sección. Ahora vamos al cálculo de las reluctancias. La reluctancia 1, ¿a qué es igual? Va a ser la longitud, ¿no? Sobre la permeabilidad por el área, ¿no? La formulita. Pero la reluctancia 1, ¿a qué es igual? A ver, he definido toda esta longitud como reluctancia 1, les decía, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su longitud? Va a ser simplemente L más L más L. O sea, va a ser 3L. Listo, sobre permeabilidad, ¿no? La permeabilidad, ¿me dan un dato de eso? Ah, aquí. Ya en este ejercicio, entonces, fíjense, me están dando ahora una permeabilidad relativa, ¿no? No me está dando una permeabilidad total, ¿no? Ya, entonces ahorita les voy a explicar esto. ¿Cómo tenemos que tratar este dato? Permeabilidad relativa no es nada menos que 3000, me dicen, ¿no? Ya, entonces para no complicarme con los números, yo simplemente voy a trabajar de esta forma. Permeabilidad, ¿ok? ¿Cuál es el área? Ah, el área me dijeron, ¿no? Me dieron también un dato. Dice que para todo el circuito dice que es 100 centímetros cuadrados. Pero para el entreyeso dice que es 200 centímetros cuadrados, ¿no ve? Entonces, ya para no complicarme un poco, yo lo voy a mantener con S, ¿ya? Entonces, S. Listo, va a ser 3 veces la longitud sobre la permeabilidad por S, ¿no ve? Pero eso va a ser igual a ¿qué, no? Por simetría de la figura, fíjense, aquí tengo L, L, L. Las reluctancias del lado derecho va a ser igual, ¿no? Porque fíjense, si calculo aquí, ¿no? Esto lo he definido como reluctancia 4. Va a ser L más L más L, ¿no ve? Entonces, puedo decir que la reluctancia 1 va a ser igual a la reluctancia 4, ¿no? Porque son igual, la misma longitud. Entonces, la reluctancia 1 no es nada menos que la reluctancia 4, ¿ok? Nada más, ¿ya? Ahora, ¿ya? Para no complicarme con los números y todo, ¿no ven? Ya, yo voy a trabajar de forma algebraica, ¿ya? Para no complicarme con los números, ¿ya? Es un error también que cometen ustedes, ¿no? Reemplazan directamente los números porque en esta parte de circuitos magnéticos, los números son relativamente altos, les cuento. Entonces, van a tender a equivocarse hasta inclusive por un decimal. Si se afecta un decimal, entonces se va a afectar todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a llamar R, ¿no? A la longitud sobre la permeabilidad por S, ¿ok? Entonces, fíjense, de forma algebraica voy a trabajar yo. Reluctancia 1, reluctancia 4, ¿no ve? Son iguales, me dice, ¿ya? Pero por la formulita que yo me estoy dando, dice que es 3 veces la longitud sobre la permeabilidad por S. Entonces, todo esto, ¿no? Permeabilidad, perdón, longitud, permeabilidad S, yo lo voy a llamar R, ¿no? Entonces, fíjense, se va a transformar de esta forma, que la reluctancia 1 va a ser igual a la reluctancia 4, va a ser igual a 3 veces R, ¿no ve? Listo, para evitarme el problema. Ahora, en la rama central les decía, ¿no? Que la reluctancia 2, por simetría, va a ser igual a la reluctancia 3, ¿no? Y aquí está. La reluctancia 2 va a ser igual a la reluctancia 3. ¿Y esa longitud cuánto va a ser ahora? Fíjense, eso se ha alterado, ¿no? Por el entreyeso, ¿no ve? Por el entreyeso se ha alterado esa longitud. Entonces, ¿cuánto va a ser esta longitud? Ya, yo lo voy a llamar X, ¿ya? Eso también, ¿no? Porque es simétrico, esa longitud también lo voy a llamar X, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a ser esa longitud? A ver ustedes. Simplemente un poco de geometría de longitudes, ¿no? A ver, ustedes díctanme. ¿Cuánto va a ser? A ver, va a ser esto, ¿no? El total, ¿no? Me dice que es L ya. L yo lo voy a llamar. Va a ser entonces igual a ¿qué? X más la longitud del entreyeso, ¿no? X más la longitud del entreyeso más X, ¿no? Y si de aquí despejo X, ¿cuánto vale? X no es nada menos que la longitud, ¿no ve? Menos la longitud del entreyeso entre
2, ¿o no? Es eso, ¿no ve? Entonces aquí está. Entonces la reluctancia 2 me dice que es igual a la reluctancia 3 y eso es igual a toda la longitud menos el entreyeso, ¿no? La longitud del entreyeso sobre 2. Pero ¿cuánto va a ser la longitud del entreyeso en función de L? A ver, aquí voy a hacer simplemente una relación ¿no? Una regla de 3, como dicen, ¿no? Si la longitud es 1 metro, ¿no? L, y la longitud del entreyeso es 10 centímetros, ¿cuánto vale entonces en función de el entreyeso? ¿Cuánto va a ser? En porcentaje, si quieren, pueden hablar. Si este es 1 metro, va a ser el 100%. El 10% de 1 metro, ¿cuánto va a ser? Simplemente 0.01, ¿no ve? Nada más. Ah, no 0.1, 0.1, perdón. No es 0.1, 0.1. 0.1 no es 0.01, ¿no? Entonces va a ser, aquí está. La longitud del entreyeso, entonces dice que es esto. Longitud menos 0.1 de la longitud total sobre 2, ¿no ve? Ahora aquí en forma de algebraica. 1 menos 0.1, 0.9, ¿no? Entre 2, expresado en fracción, ¿no? 9 sobre 20 por la longitud sobre permeabilidad por S. ¿Y esto qué es? Les he dicho. Yo lo voy a llamar simplemente R, les he dicho, ¿no? Entonces la reluctancia 2 va a ser igual a la reluctancia 3. ¿Y eso es igual a cuánto? 9 sobre 20 R. ¿Ya? De forma algebraica estoy trabajando ahorita. Ahora, esto. La reluctancia del entreyeso. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado cuando hagan su cálculo, ¿ya? A ver, primero veamos. Es esto, ¿no? Ya la longitud es obviamente, ¿cuánto es? 0.1 de L, ¿no ve? Pero, esto tiene una complicación, ¿ya? Y les voy a entender ahorita, ¿ya? Lo pasaré esto. Y es esto, el siguiente, ¿ya? Fíjense, en los demás lados he calculado la reluctancia por la formulita, ¿no? Por esto, ¿ya? Ahora aquí viene la importancia de la permeabilidad, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar este concepto, ¿ya? Y eso puede entrar como pregunta teórica. Mayormente entra de esa forma, ¿ya? Esa permeabilidad que viene en la formulita de la reluctancia está compuesta de dos, ¿ya? Permeabilidad relativa por la permeabilidad de vacío, ¿ya? Es esto, esta permeabilidad es esto, permeabilidad relativa por la permeabilidad de vacío, ¿no? Ahora, en el enunciado, fíjense, me dan ese dato, ¿no? Me dice que la permeabilidad de vacío, ¿cuánto es? Dice que es de 3000, ¿no? La permeabilidad de vacío es 3000, no me da unidades. Ah, entonces, en conclusión, podemos decir que la permeabilidad relativa es adimensional, ¿ya? Para ustedes, entonces, ¿no? Recuerden siempre eso. Pregunta teórica del examen. La permeabilidad relativa les pueden preguntar. ¿Tiene unidades? Y ustedes van a decir, no, es un valor adimensional, ¿ya? Nada más. Ahora, pero otra característica más. En un material, les decía, ¿no? Va a tener su propia permeabilidad, ¿ya? Y nosotros, ¿no? Ya más adelante, los que llevan máquinas, ese material simplemente se lo conoce como un número, ¿ok? Permeabilidad relativa. ¿Qué es lo que les están dando? La permeabilidad relativa, porque es un valor adimensional, ¿ya? Porque pertenece a un material. Pero ahora, ¿qué pasa en el entreyeso? ¿En el entreyeso hay algún material? Les pregunto a ustedes. No, sí. No, No, no ve. Pero hay un material, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuál es? El aire. Exacto, lo que dijo Rodrigo. El material que está en el entreyeso es el aire. Y la permeabilidad relativa del aire se la considera como 1. Por tanto, la permeabilidad de vacío del entreyeso, ¿no? La permeabilidad no es nada menos que la permeabilidad de vacío. Ok. Entonces, de esa forma es que se lo conoce. ¿Ya? La permeabilidad, repito, en el entreyeso, ¿no? Solamente vamos a tener unas partículas de aire
Eso simplemente es la permeabilidad de vacío. ¿Por qué? Porque la permeabilidad es relativa del aire es 1. Ah, ¿no ve? Listo, entonces ya les he enseñado eso, ¿ya? Entonces, fíjense, para el cálculo de las reluctancias, entonces, va a ser que la longitud, ¿no ve? Del entreyeso. ¿Cuánto es esta longitud en función de L? 0.1 L, ¿no? Sobre, ¿no? Ahora la permeabilidad, simplemente como es entreyeso, va a ser permeabilidad de vacío, ¿no? Permeabilidad de vacío por el área del entreyeso. Recuerden, en el enunciado a nosotros nos dan como dato el área del entreyeso, ¿no? Dice que es 200 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces va a ser esa área, ¿no? Listo. Pero yo no les dije, yo voy a trabajar de forma algebraica, ¿ya? Entonces voy a hacer un pequeño artificio. ¿Cuál va a ser mi artificio? Voy a multiplicar S y la permeabilidad relativa, ¿no ven? Recuerden, mu por la permeabilidad relativa no es nada menos que, ¿no ven? Mu total. Ahora S, ¿no? Arriba voy a mantener S y abajo. S sub E, ¿no ven? S sub E, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 200 centímetros cuadrados, ¿no ve? Ahorita les voy a decir por qué estoy haciendo esto, ¿ya? Entonces, ese es 200 centímetros cuadrados. Lo voy a, ¿no? Voy a dividir el área S, que es 100, sobre 200, ¿no? Pero voy a mantener eso. Ahora, la longitud sobre la permeabilidad absoluta, mu, por el área es igual a R. Y la división entre 100 sobre 200, ¿no? Sí, 100 sobre 200 por 1/10 me va a dar un valor de 150 R. Ah, y la permeabilidad relativa más, no me tengo que olvidar, ¿no? La multiplicación. ¿Cuánto es la permeabilidad relativa que me dan? Me dan 3000. Ah, ese dato no tengo que olvidarme, ¿no? Y de esa forma entonces obtengo que la reluctancia del entreyeso no había sido nada menos que 150 veces R. ¿No ve? Listo. Ya he calculado entonces las reluctancias. Yo lo voy a calcular en forma algebraica, les he dicho, ¿no? Para que sea más bonita la solución. ¿Ya? Entonces fíjense ahora esto. El circuito equivalente se va a reducir en esto. ¿No ve? Esto, si simplificamos, ¿ya? En la primera, en el lado izquierdo no puedo simplificar nada. Simplemente L sub 1, ¿no? L sub 1. En la rama central, ¿puedo simplificarlo? Sí, ¿no ven? ¿Qué pasa cuando tengo resistencias en serie? El procedimiento va a ser, el equivalente, mejor dicho, va a ser la suma, ¿no? La reluctancia 2 más la reluctancia del entreyeso más la reluctancia 3, ¿no ven? Ese es el procedimiento. Ya eso yo lo voy a llamar simplemente L sub A, ¿ok? R sub A. Y en el lado derecho, ¿no? Simplemente tengo R sub 4, entonces lo voy a mantener R sub 4. Pero recuerden, R sub A es un equivalente. ¿Y cuál va a ser su equivalente? Porque está en serie, va a ser la suma, ¿no ve? Va a ser entonces, ¿cuánto vale? A ver, R sub 2, ¿cuánto valía? 9/20 L, ¿no ve? 9/20 L, más las reluctancias del entreyeso. ¿Cuánto me ha dado eso? 150 R, 150R. Más la reluctancia 3, pero la reluctancia 3 es igual a la reluctancia 2. Entonces, nuevamente, más 9/20R, ¿no? Sumando entonces todo esto me va a dar este valor. 150.9R. Eso es la reluctancia A. Y ahorita me van a decir, ¿por qué está haciendo así? Yo lo voy a mantener en forma algebraica. El siguiente paso, a ver, ya, ahora vamos a ir al inciso A. El inciso A, ¿qué me pide? Es del circuito eléctrico equivalente, ¿ya? Eso ya hemos calculado, ¿no? ¿Cuál es el circuito eléctrico equivalente? Es esto, ¿no? Inciso A. Pero me está pidiendo también la reluctancia magnética ahora total. Ah, para el cálculo de la reluctancia magnética total, ¿cómo hago? ¿No? Fíjense. Este era mi circuito. Lo he ido simplificando, ¿no? A esto. ¿Cuál va a ser la reluctancia magnética total? A ver, a ustedes les pregunto. Considérenlo como resistencia para ustedes. Entonces les preguntaría, ¿cuál va a ser la resistencia total del circuito? ¿No ve? A ver, la suma de las tres dice. No, es OR, no es la suma. Fíjense, ¿cómo está compuesto mi circuito? La reluctancia A está en paralelo con la reluctancia 4. Y además, ¿no? Esta suma está, este paralelo, ¿no?
Ahora está en serie con la reluctancia 1, ¿no ve? Entonces, ¿cuál va a ser? Fíjense, va a ser esto. La reluctancia, entonces, equivalente de todo el circuito es esto. Reluctancia equivalente, ahora sí lo estoy llamando. Va a ser primero la reluctancia 1 más. Los dos están en paralelo. Cuando dos resistencias están en paralelo, ¿cuál es su equivalente? Dice que es el equivalente, el producto de las reluctancias. O sea, R sub A por R sub 4 sobre la suma, ¿no ve? Ahora R sub A más R sub 4. Listo, eso es el equivalente. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar datos, ¿no? La reluctancia 1, ¿cuánto vale? Ah, eso calculado. Dice que es 3 veces R. Entonces, 3 veces R más la reluctancia A, ¿cuánto vale? 150.9 R más 150.9 R por la reluctancia 4. ¿Cuánto vale la reluctancia 4? Ah, la reluctancia 1 es igual a la reluctancia 4, ¿no? Y eso es igual a 3R. Entonces, por 3R sobre 150,9R más 3R. Por tanto, entonces, no haciendo una operación algebraica de esto, me sale este valor. Que la reluctancia equivalente dice que es 5,941 por R, ¿no? Pero recuerden, R era igual a ¿qué? ¿No? Yo me da esa variable. La longitud L sobre la permeabilidad por S. Y la permeabilidad que les he dicho, la permeabilidad total es la permeabilidad relativa por la permeabilidad de vacío por el área, ¿no? Entonces, reemplazando sus valores, sus unidades respectivas, ¿no? La longitud, unidad de metro. Permeabilidad relativa, una unidad adimensional, 3000, por la permeabilidad de vacío, es una constante que ya les he enseñado, solamente que no les he enseñado en esta unidad, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7. Ahora vamos a utilizar la unidad de Hensio, les cuento. Hensio sobre metro. Esa es otra unidad que se va a conocer, la permeabilidad de vacío. Por, ¿cuánto es el área de S? Dice que es 100 centímetros cuadrados. Llevando a la unidad de metro, no es nada menos que 0,01 metros cuadrados. ¿No ve? Reemplazando entonces esto en una buena calculadora, obtengo lo siguiente. Que la reluctancia equivalente es 157,60 por 10 al cubo. ¿Qué unidad va a tener la reluctancia? Ah, la unidad de la reluctancia no les he dicho. Pero la unidad de la reluctancia se la va a conocer a partir de ahora como 1 sobre la unidad de Hertz. Listo. Entonces ya hemos calculado de esa forma el inciso A. Ya hemos obtenido el circuito equivalente, o sea, esto, y hemos calculado ahora también la reluctancia equivalente. Listo. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué me está pidiendo el inciso B? El inciso B me pide los flujos magnéticos en el circuito. Ah, entonces aquí está. Yo voy a partir de aquí, o mejor dicho, de aquí, ¿no ve? Me está pidiendo estos flujos que están circulando, ¿ya? Entonces, para eso yo voy a optar por aplicar, mejor dicho, el método de mallas, ¿no? Lo que les han enseñado a ustedes en física 2, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser ese método? Fíjense. ¿Ya? Entonces aquí está. Nuevamente se los he puesto. Ya con sus respectivos, ¿no? Valores. La reluctancia en el lado izquierdo es 3R. La reluctancia en la rama central dice que es 150,9R. Y en el lado derecho es nuevamente 3R, ¿no? Y lo que les he enseñado, ¿no? La anterior clase, una clase antes de su examen, ¿no? Yo voy a aplicar el método matricial, es decir, entonces voy a construir primero la matriz de reluctancias, ¿no? Recuerden, ¿cómo se construye esa matriz? ¿No? Siempre va a ser una matriz cuadrada, les decía, ¿no? Aquí está una matriz cuadrada. Y eso va a ser, depende a cuántas mallas tenga, ¿no? ¿Cuántas mallas tengo aquí? Tengo dos mallas, malla 1 y la malla 2, ¿no ve? Malla 1 y malla 2. Entonces va a ser una matriz de 2 por 2, ¿no ve? Ahora, el primer elemento, les decía, va a ser la suma de todas las reluctancias que están en la primera malla. O sea, 3R más este otro elemento, 150,9R. Aquí está. El siguiente elemento, ¿no ve? Es la reluctancia compartida entre las dos mallas, ¿no ve? Pero me voy a fijar primero el flujo, les decía, en este caso ahora, ¿no? El flujo está en este sentido y el otro flujo está en este sentido. En las reluctancias, ¿no? Central, los flujos van a estar en sentidos opuestos. Por tanto, va a ser negativo, ¿no? Ya les he dicho eso en circuitos también, ¿no? El anterior ejercicio.
O mejor dicho, antes del primer parcial. ¿Qué elemento es? 150.9R. Aquí está. Pero además de ser una matriz cuadrada, también les he dicho, va a ser una matriz simétrica, ¿no ve? Entonces, este menos 150R.9R se va a repetir aquí. Menos 150.9R. Y el último elemento va a ser simplemente la suma de todas las reluctancias en la segunda malla. O sea, nuevamente, 3R más 150.9R. 150,9R más 3R, ¿no? Y aquí está. Esto es conocido como la matriz de reluctancias. Y aquí está, ¿no? Sumando ya. 153.9R menos 150.9R. Siguiente elemento, menos 150.9R, debido a que es una matriz simétrica. Y el siguiente elemento es 153.9R. Por ahora, ¿no? Esta es la matriz de reluctancias. Por la matriz ahora de flujos, ¿no? La primera, ¿no? Tomando en cuenta la primera malla. Flujo 1, un flujo 1 que circula en la primera malla. En la segunda malla, un flujo 2. Igual. La matriz de... Ahora, esto sería la matriz de voltajes, ¿no? Pero en circuitos magnéticos ahora se lo conoce como la matriz de... ¿De qué? A ver, ¿qué sería? ¿Cómo se conoce el voltaje en circuitos magnéticos? Como la... A ver, fuerza magnetomotriz, ¿no ve? Entonces esta va a ser la matriz de las fuerzas magnetomotriz. En la primera malla tengo un elemento de fuerza magnetomotriz, sí, es este, N por I. Entonces, N por I. En la segunda malla, ¿tengo algún elemento de magnetomotriz? No, entonces es 0. Y ya tengo mi malla. El siguiente paso es resolverlo, ¿no? Entonces, a ver, nuevamente voy a recurrir a mi calculadora y lo voy a resolver. Ya, esto ya hemos hecho. Entonces, esto lo bozo y resolvamos nuevamente esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Esta matriz primero voy a mandarlo de forma inversa a la segunda y tiene que multiplicar por esta otra matriz, ¿no ve? Entonces, hagamos eso. Primero voy a calcular la matriz inversa de esto, ¿ok? Entonces, a ver, nuevamente, me voy a ir al cuadro matricial ahora. Y voy a poner los valores. Pero antes. Tengo que modificar mi calculador, ¿no? A ver, tengo que modificar esto, CAS, ¿no? Voy a utilizar valores aproximados, no numéricos, aproximados. Entonces lo voy a tiquear como sí, ok, ok. Ahora sí, voy a irme al cuadro matricial y voy a escribir el siguiente valor. 153.9 por R, ¿no? R mayúscula. Entonces le voy a dar R y le voy a dar Enter. Me aceptó. Siguiente, es negativo. Menos 150.9 por R, ¿no? R mayúscula. Listo. Siguiente fila. Nuevamente, ¿no? Menos 150.9 alfa R. No, lo va a tomar eso. Tienen que multiplicar por R. Listo. Siguiente. El otro va a ser 153.9 por, nuevamente, R, ¿no? Y aquí está. Le voy a dar un Enter también, otra vez Enter, y aquí está mi matriz, ¿no? Pero yo no quiero la matriz, yo quiero la matriz inversa. Entonces le voy a dar invertir. ¿Qué voy a invertir? La anterior matriz, ¿no? ANS. Y le doy Enter y aquí está el valor, ¿no? Esta es la matriz inversa, pero yo no quiero la matriz inversa, sino yo quiero la matriz de flujos, ¿no? Entonces tengo que multiplicar ahora por este elemento. Entonces, a ver, multipliquemos eso más. Voy a multiplicar por, otra vez, al cuadro matricial, ¿no? Y el primer elemento es n por i. Entonces, alfa, n, ¿dónde está? N por alfa, i. Enter. Y el siguiente elemento es 0, ¿no? 0. Y le voy a dar una vez más Enter. Y aquí está, ya me calcula el valor. ¿Cuánto había sido? Había sido 0, ¿no? 0.168 por, ¿no? R con R, R cuadrado sobre R cubo se va a simplificar, obviamente, ¿no? Va a ser simplemente 1 sobre R. Por número de vueltas por cociente, ¿no? Y aquí está, ¿no? La calculadora me lo ha botado ese valor. Listo. El siguiente elemento, lo mismo. R sobre R cuadrado se simplifica a 1 sobre R. ¿Qué valor? 0.165. Hasta ahí voy a tomar los decimales. Por número de vueltas por cociente.
Y aquí está, ya me ha calculado el flujo. Ahora lo único que voy a hacer va a ser reemplazar, ¿no ve? Los valorcitos, número de vueltas, la cociente y la reluctancia, ¿no? Aquí está. Entonces, el flujo 1 dice que es 0,168 por número de vueltas, 1000 por la cociente, ¿cuánto me daba en el enunciado? 1 amperio. Ahora sobre, ¿no ve? ¿Cuánto es la reluctancia? ¿No ves? L, la reluctancia R es igual a ¿cuánto era? L sobre la permeabilidad relativa por la permeabilidad de vacío por el área, ¿no? O la sección, mejor dicho, ¿no? La sección S, ¿ya? Entonces, la longitud, ¿cuánto es? 1 metro. Sobre la permeabilidad relativa es 3000 por la permeabilidad de vacío es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no ve? Otra unidad también conocida es el Tesla metro ampere, ¿no ve? O también nosotros lo vamos a conocer como unidad de Henry sobre metro, ¿la? La constante, ¿ya? Su unidad. ¿Qué más? Por el área, ¿cuánto era en unidad de metro? Metro cuadrado, ¿no? 0,01 metros cuadrados. Y ahí se emplazan es una buena calculadora, ¿no? Ya sea simplemente una Casio, ¿no? Me da 6,34 por 10 a la menos 3 Weberts. Listo. El flujo 2, lo mismo. Voy a reemplazar esta constante, lo multiplico por 0,165 y voy a obtener que el flujo 2 me da 6,22 por 10 a la menos 3 Weberts. Listo. ¿Han visto? Este es el inciso B. Hemos calculado los flujos, flujo 1 y el flujo 2 que circula en cada malla, ¿no? Flujo 1 y flujo 2. Ahora vamos con el inciso C, ¿ya? El inciso C, ¿qué nos dice? El inciso C me dice el campo magnético en el entreyeso. Ah, ya. Entonces, para el análisis del inciso C, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a dar un dibujito y van a entender mejor el análisis, ¿ok? Entonces, a ver, inciso C. Fíjense, este es el esquema. El campo magnético en el entreyeso me dice. Entonces, fíjense, yo le he aislado esa parte. Aquí está, ¿no? El material y este pequeño segmentito es el entreyeso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si analizamos un poco más. Recuerden, aquí va a circular un flujo, ¿no ve? Esto es en la malla central, ¿no ve? En la rama central, ¿ya? Pero cuando entra al tope del entreyeso, ¿no ve? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No ve? Recuerden, aquí hay un material y es el aire, ¿no ve? Cuya permeabilidad relativa es igual a ¿cuánto? 1, ¿ok? Entonces el flujo va a seguir circulando. Entonces fíjense, si aquí hay un flujo, va a haber entonces existir varias líneas de campo magnéticas, ¿no ve? Es más adelante ustedes van a ver en máquinas eléctricas que aquí existe inclusive desbordamiento de campo magnético, de esta forma. De esta forma existe un desbordamiento. Pero nosotros no. En este curso no vamos a ver el desbordamiento. Más adelante ustedes lo van a ver. Pero en este caso nosotros vamos a considerar un desbordamiento ideal. O sea, simplemente, ¿no? Que todo lo que está entrando va a ser lo mismo que está saliendo. Nada más, ¿ya? Pero más adelante, les repito, los que son eléctricos, va a existir un desbordamiento. Listo. Entonces, si existen varias líneas de campo magnético, yo voy a utilizar la formulita que les he enseñado, ¿no ve? En el primer parcial, ¿no? Esta es la fórmula de forma escalar, ¿no? Que el flujo eléctrico no es nada menos que el campo eléctrico en el entreyeso por el área de este entreyeso, ¿no? Pero, ¿qué va a ser el flujo eléctrico en el entreyeso? Ah, entonces para eso yo me voy a ayudar con esto, ¿no? Recuerden, en el inciso B yo solo he calculado el flujo magnético en las mallas. Pero ¿cuál va a ser el flujo magnético en el entreyeso? Y mejor dicho, en la rama central. A ver, a ustedes les pregunto eso. ¿Cuál va a ser el flujo magnético en la rama central, en esta rama? A ver, alguien que esté despierto. A ver, alguien ya ha respondido. Exacto, va a ser la resta, ¿no? La resta, la diferencia, mejor dicho, ¿no? De los flujos, ¿no? Lo que han hecho ustedes en física 2, en circuitos. Simplemente aplican eso. Entonces, fíjense, el campo, entonces, el campo en el entreyeso va a ser el flujo del entreyeso sobre el área del entreyeso.
Y el flujo del entreyeso, recuerden, aquí hay un flujo 1 de la malla 1 y un flujo 2 que está circulando. ¿Cuál va a ser entonces el flujo equivalente? Va a ser la diferencia, ¿no? El flujo mayor, en este caso el flujo 1, menos el flujo 2, ¿no? De la otra malla. Y reemplazando nuevamente datos. ¿Cuánto me daba el flujo 1? Me daba 6.34 por 10 a la menos 3. Menos el flujo 2. ¿Cuánto es? 6.22 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad? Webers. Sobre el área del entreyeso. ¿Cuánto era? 200 centímetros cuadrados. Pero en unidad de metro, ¿cuánto es? 0.02 metros cuadrados, ¿no? Dividiendo entonces esto, obtengo el valor del campo eléctrico en el entreyeso. ¿Y ese campo eléctrico cuánto es? 6.1 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? Pequeñísimo, pero considerable. Inciso D. A ver, en el inciso D, ¿qué nos está pidiendo? En el inciso D nos pide potencial magnético del entreyeso, ¿ya? Y con esto vamos a acabar, ¿ya? Entonces, el potencial magnético del entreyeso se define de la siguiente forma, ¿ya? Se define de esta forma. Algunos solucionarios no van a encontrar, ¿ya? Este ejercicio lo he sacado de un libro de máquinas eléctricas, por si acaso, ¿ya? Entonces, para el inciso D, el potencial magnético se define de la siguiente forma. Tita, ¿ya? Tita en el entreyeso, ¿no? E. Y eso se define como el producto del flujo, ¿no? Que circula en el entreyeso por la reluctancia que tiene el entreyeso. Esto, ¿ya? Entonces, el flujo, nuevamente, diferencia, ¿no? ¿Qué flujo neto está circulando en el entreyeso? No es nada menos que la diferencia del flujo 1 de la primera malla menos el flujo 2 de la segunda, ¿no? El neto. Entonces aquí está, flujo 1 menos flujo 2. 6.84 por 10 a la menos 3 menos 6.22 por 10 a la menos 3. Por la reluctancia del entreyeso, ¿cuánto era? 150, ¿no? 150 veces R, ¿no? Entonces 150 por 1 metro, ¿ya? 1 metro sobre la permeabilidad relativa era 3000 por la permeabilidad, esto es la permeabilidad de vacío, esto es la permeabilidad relativa, por ahora el área, ¿no? Recuerden, era R y R era longitud, permeabilidad total por S, ¿no? ¿Y ese cuánto era para nosotros? 0.01 metros cuadrados, ¿no? Entonces, reemplazando nuevamente los valores, obtengo que el potencial magnético del entreyeso había sido 517,25 amperes. ¿Qué unidades? Amper vuelta, ¿no? Similar a la unidad de la fuerza magnetomotriz. Nada más, chicos. Ese es el ejercicio. Hemos hecho dos, ¿no? Pero les he enseñado, espero que bien, ¿ya? Entonces, eso es todo. A ver, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reclamo? Mientras voy probando mi carne. Tengo ya hambre. ¿Mm? Solo la matriz, dice. Ya, a ver, voy a explicar de nuevo la matriz, ¿ya? Las de esta, solo la matriz. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Adalid. ¿Cómo quieres que te explique esto? ¿La matriz o qué? No, no lo voy a entender. A ver. A ver si puede explicar cómo puso la RE en función de R, por favor. Ah, ya. Entonces aquí está. Eso lo he hecho al inicio, ¿no? Les he dicho, yo voy a trabajar de forma algebraica, les he dicho, ¿no? ¿Dónde está R sub E? Aquí está. Recuerden, ¿no? R sub E, por formulita, ¿no ve? Esa es la reluctancia del entreyeso. Y aquí va a entrar el concepto que les he enseñado, les decía, ¿no ve? Que cuando existe entreyeso, la reluctancia o la permeabilidad relativa del material, ¿no? Como es aire, aquí hay partículas de aire, esa permeabilidad va a ser 1. Como es 1, entonces la permeabilidad del entreyeso no es nada menos que la permeabilidad de vacío, ¿ok? Nada más. Entonces la formulita me dice, ¿no? La reluctancia del entreyeso va a ser la longitud del entreyeso, ¿no ve? Y recuerden, la longitud del entreyeso yo le he puesto en función de L, 0.1 L, sobre,
como la permeabilidad relativa del aire es 1, entonces solamente se pone permeabilidad de vacío, ¿ok? Por el área del entreyeso, ¿no? S sub E. Recuerden, esto es dato. Pero yo estoy trabajando en función de R, ¿no? R y R. Y R yo lo he definido como. Lo he definido como longitud sobre permeabilidad total por S, ¿no? Entonces, como tengo la permeabilidad de vacío, yo he hecho un pequeño artificio, ¿no? 0.1 en fracciones nada menos que 1 sobre 10. Pero ya tengo L, ¿no? L. ¿Qué es lo que me falta aquí? Me falta S y la permeabilidad relativa. Entonces, es por eso que he multiplicado y he dividido S, ¿no? S, permeabilidad relativa, sobre S por permeabilidad relativa. Y lo que les decía, ¿no ve? S, ¿no ve? S con, perdón, la longitud sobre S por la permeabilidad relativa, perdón, la permeabilidad de vacío por la permeabilidad relativa, ¿eso cuánto es? Va a ser R, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar 1 sobre 10 por ¿qué va a quedar? A ver, ¿ya? Es como si esto se hubiera eliminado, ¿ya? Esto ya no cuento, esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Va a quedar ¿qué? El área S por la permeabilidad relativa sobre el área del entreyeso, ¿no? ¿Esto cuánto es? Esto es 100, ¿no ve? 100 centímetros cuadrados. El área del entreyeso dice que es 200. 100 sobre 200 me va a dar un medio. Por la permeabilidad relativa es un valor de ¿cuánto? 3000, ¿no? 3000. Es una unidad adimensional, les decía, ¿no? A ver, 3000 sobre 2 va a dar 1500. 1500 sobre 10 me va a dar 150. Tiene sentido, ¿no ve? 150 que R. Entonces, lo único que he hecho ha sido que la reluctancia del entreyeso yo lo he puesto en función de R. Y de esa forma me ha sido más fácil operar, ¿no ve? Para el cálculo de todo, ¿no? He utilizado además la matriz, todo, ¿no? Más bonito. Sí. Sí, sí, sí. El área del entrellero no sería el mismo el área para R2 y R3, para las reluctancias 2 y 3. 2 y 3. No, Sí, porque es como, ¿no? no, porque Porque es como un espacio, ¿o no? sí, es como el espacio. Estás, pero en el enunciado, fíjate, ¿no ven? Tengo que hacer caso al enunciado. Me dice que la sección del circuito es 10 centímetros cuadrados, excepto en el entreyeso, donde dice que vale 200 centímetros cuadrados. Entonces, está pasando esto, fíjense, ¿ya? Para que me dé ese dato, entonces lo que nosotros estamos haciendo es considerar tal vez un desbordamiento, ¿no ve?